Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Manchester City en su casa acaba de ser eliminado de los cuartos de final de la Champions League a manos del Real Madrid. En el partido de ida en el Bernabéu, el club inglés consiguió un gran resultado empatando a 3 goles, pero en su casa no hizo la tarea y dio lugar a la revancha del merengue. Con este resultado se confirma el evidente bajón futbolístico del City después de ganar el triplete en la campaña pasada. En ese momento decíamos que es difícil llegar a la cima, pero más aún es mantenerse. Sin embargo, no todo está perdido para los Citizens. En la Premier son los líderes a falta de 6 partidos y en la FA Cup ya están instalados en las semifinales. En este video te invito para que me acompañes a ver cómo ha sido el paso de este equipo en la era Guardiola, que inició en la temporada 2016-2017. Momento donde los jeques emiratos lo contrataron y le pusieron chequera en blanco para que fichara lo que quisiera y para que convirtiera al equipo en el más poderoso de Europa, consigna que se cumplió en la anterior temporada. Sin embargo, no sabemos cómo continuará el rendimiento del equipo una vez tocaron ese techo, donde ya tenemos la primera evidencia de decadencia. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para tus próximas apuestas te recomiendo que lo hagas en el mejor sitio, 1xBet, donde podrás pasar un buen rato apostando por tus equipos favoritos. En este momento en pantalla les indico paso a paso de cómo hacer el registro de forma sencilla. Eligen su país, colocan mi código promocional FUTMAS, colocan su correo electrónico para que les llegue usuario y contraseña, y lo mejor es que en su primer depósito obtendrán un bono de regalo de hasta $100. La Premier, la Champions, la Libertadores, la liga de tu país u otros deportes están disponibles para que apuestes según tus predicciones. Recuerda apostar responsablemente y gana con 1xBet. Abajo en el comentario fijado te dejo un enlace de registro o también puedes usar este código QR que aparece en pantalla. Recuerda el código de la promoción FUTMAS. El sucesor de Pellegrini en el banquillo Citizens fue Pep Guardiola. A pesar de que firmó contrato con el club desde octubre del 2015, aquella firma solo se conocería 4 meses después. En enero del 2016, Guardiola dirigía su tercera temporada en el Bayern Múnich y en ese momento anunció que no continuaría. Y un mes después, en febrero del 2016, anunció su vinculación con el Manchester City. Los jeques emiratíes querían armar y respaldar un nuevo proyecto y por eso fueron en busca del entrenador más ganador de esa última década, a quien le darían plenos poderes y sobre todo una chequera en blanco para fichar sin ninguna mesura, algo que se demostró desde aquel verano del 2016. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones fueron las siguientes: la del portero chileno de 33 años Claudio Bravo, comprado al Barcelona en 18 millones de euros, la del mediocentro alemán de 25 años Ilkay Gundogan, comprado al Borussia Dortmund en 27 millones de euros, el centrodelantero brasileño de 19 años Gabriel Jesús, comprado al Palmeiras en 32 millones. El extremo izquierdo alemán de 20 años Leroy Sané, comprado al Schalke en 51 millones. Y la contratación principal fue la del defensa central inglés de 22 años John Stones, comprado al Everton en 56 millones de euros, en la que fue la compra más cara de la historia de un defensa hasta ese momento. Las principales bajas fueron la del centrodelantero bosnio de 30 años Edin Dzeko, vendido a la Roma en 11 millones de euros, y la del centrodelantero montenegrino de 27 años Esteban Jovetic, vendido al Inter de Milán en 14 millones de euros. El rendimiento del Manchester City en esa temporada fue el siguiente: en las copas nacionales cayó con los que posteriormente se coronaron campeones de la competición. En la Copa de la Liga fueron eliminados por Manchester United en octavos de final con un marcador de 1-0. En la FA Cup cayeron en semis en tiempo extra frente al Arsenal 2-1. En la Premier League finalizaron terceros con 78 puntos a 15 del campeón Chelsea. Y en la Champions League cayeron en octavos en una espectacular serie frente al Mónaco, que finalizó 6-6 en el global, definido a favor del club del Principado por el valor doble de los goles como visitante. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 213 millones de euros e ingresaron 35 millones, dando un balance negativo de 178 millones de euros. En esa temporada, por segundo año consecutivo, Manchester City fue el club que más dinero gastó en fichajes en el mundo, superando al segundo Juventus en 18 millones.
A pesar de que Guardiola fue el entrenador que más dinero gastó en fichajes en esa campaña anterior, por primera vez en su carrera como estratega finalizó la temporada en blanco. De haber sido otro entrenador, de seguro los jeques no le hubieran perdonado, pero gracias a su prestigio, los dueños del club confiaron en su trabajo y sobre todo en el proceso que decidieron respetar desde el principio. En ese mercado de fichajes, Guardiola volvió a liderar la tabla de los gastos en el mundo y fichó a los siguientes jugadores. El lateral derecho inglés de 27 años Kyle Walker compraba al Tottenham en 53 millones de euros. La del lateral izquierdo francés de 23 años Benjamin Mendy compraba al Mónaco en 58 millones de euros. La más costosa fue la del defensa central francés de 23 años Aymeric Laporte, comprado al Athletic de Bilbao en 65 millones de euros. Y la auténtica ganga del mercado fue la del extremo derecho portugués de 22 años Bernardo Silva, comprado al Mónaco en 50 millones de euros. En una cifra que en ese momento fue importante, pero que en el presente, con el crecimiento del valor de los fichajes y con el gran rendimiento que ha dado el portugués, se puede afirmar que fue un regalo del Mónaco. Las principales bajas fueron las siguientes: la del centrodelantero turco de 20 años Enes Unal, vendido al Villarreal en 14 millones de euros, y la del centrodelantero nigeriano de 20 años Kelechi, vendido al Leicester en 28 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: en la Copa de la Liga fueron los campeones derrotando al Arsenal 3-0 en la final. En la FA Cup cayeron en octavos de final frente al Wigan con un marcador de 1-0. En la Premier League fueron los campeones batiendo un récord en el fútbol inglés, sumando la impresionante cifra de 100 puntos, sacándole una ventaja al segundo Manchester United de 19 puntos, lo que los coronó campeones a falta de 6 partidos de finalizar el torneo. Y en la Champions League cayeron en cuartos de final frente al Liverpool con una paliza de 5-1 en el global. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron la brutal cifra de 318 millones de euros e ingresaron 92 millones, dando un balance negativo de 226 millones de euros. A pesar de ese importante gasto, Manchester City no fue el club que más dinero gastó en fichajes en esa temporada. Fue el segundo, por detrás del Barcelona, que gastó 57 millones más. En mayo del 2018, Guardiola renovó su contrato hasta verano del 2021 en un hecho que demostraba su compromiso con el club y del respaldo de los jeques hacia el proyecto que ya estaba dando sus frutos a nivel nacional con ese récord en la liga. En ese mercado de fichajes no hubo gastos exorbitantes y por el contrario se guardó mesura en los gastos. El único fichaje importante fue el del extremo derecho argelino de 27 años Riyad Mahrez, comprado al Leicester en 68 millones de euros. Y la baja más importante fue la del extremo izquierdo español de 19 años Brahim Díaz, vendido al Real Madrid en 17 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: empezando, ganaron la Community Shield derrotando a Chelsea 2-0. En la Copa de la Liga Inglesa derrotaron también a Chelsea en la final, esta vez desde el punto blanco después de un empate a 0. En la FA Cup fueron los campeones tras derrotar en la final al Watford con una paliza de 6-0. En la Premier League, por segunda vez consecutiva fueron los campeones sumando 98 puntos, aunque esta vez sí tuvo un rival que le dio la pelea hasta el final, el Liverpool de Klopp, que finalizó a tan solo un punto. De aquella forma, el City de Guardiola batió otro récord importante, al convertirse en el primer club de la historia del fútbol inglés en ganar todas las competiciones nacionales en una misma temporada. A pesar de esa hegemonía nacional, en esa temporada la sequía internacional continuó. En la Champions League, por segundo año consecutivo cayeron en cuartos de final, esta vez frente al Tottenham con un global de 4-4 definido a favor de los Spurs por el valor doble de los goles como visitante. En el mercado de fichajes de la campaña 2019-2020, Manchester City hizo los siguientes movimientos. Sus principales contrataciones fueron la del interior izquierdo español de 22 años Angeliño, comprado al PSV Eindhoven en 12 millones de euros, pero luego cedido a mitad de campaña al Leipzig. La del pívot español de 23 años Rodri, comprado al Atlético de Madrid en 63 millones de euros. Y la más costosa fue la del lateral derecho portugués de 25 años Joao Cancelo, comprado a la Juventus en 65 millones. En el tema de bajas, las más importantes fueron las de dos brasileños: el pívot Douglas Luiz, vendido al Aston Villa en 17 millones, y la del lateral derecho Danilo, vendido a la Juventus en 37 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. Iniciando, le ganaron la Community Shield a Liverpool a penaltis después de un empate a un gol. En la Copa de la Liga Inglesa fueron los campeones venciendo al Aston Villa en la final 2-1, ajustando su tercer título consecutivo en esa competición.
En la FA Cup fueron eliminados en semis por el que sería el campeón Arsenal con un marcador de 2-0. En la Premier League no pudieron validar el título, quedando en la segunda posición a 18 puntos del campeón Liverpool. Y en la Champions League avanzaron hasta los cuartos de final, donde los eliminó el Lyon con un marcador de 3-1. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 160 millones de euros e ingresaron 71 millones, dando un balance negativo de 89 millones. En Europa, el City fue el club número 11 de los que más gastaron y el tercero de Inglaterra. Para el mercado de la campaña 2020-2021, las principales contrataciones del City fueron la del extremo derecho de 20 años Ferran Torres, comprado al Valencia en 34 millones de euros, la del defensa central neerlandés de 25 años Nathan Ake, comprado al Bournemouth en 45 millones. Y la principal alta fue la del defensa central portugués de 23 años Rubén Díaz, comprado al Benfica en 68 millones. En el tema de bajas, las principales fueron la del defensa central argentino Nicolás Otamendi, vendido al Benfica en 15 millones, y la del alemán Leroy Sané, vendido al Bayern Múnich en 60 millones. El rendimiento de esa campaña fue el siguiente: la Copa de la Liga Inglesa la ganaron por cuarta vez consecutiva, esta vez derrotando al Tottenham en la final con un marcador de 1-0. En la FA Cup fueron eliminados por Chelsea en las semis por la mínima diferencia. Y en la Premier League volvieron a conquistar el título, esta vez sumando 86 puntos, superando en 12 a su más cercano perseguidor Manchester United. Y en la Champions League hicieron una gran campaña, llegando por primera vez en su historia a una final, la cual la perdieron por la mínima diferencia frente a Chelsea. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 172 millones de euros e ingresaron 77 millones, dando un balance negativo de 95 millones. Tanto en Europa como en Inglaterra, Manchester City fue el segundo club que más gastó en fichajes. Para la campaña 2021-2022, las únicas dos contrataciones del City fueron las siguientes: la del centrodelantero argentino de 22 años Julián Álvarez, comprado a River en 17 millones de euros, pero dejado en préstamo hasta la siguiente campaña. Y la más costosa fue la del extremo izquierdo inglés de 25 años Jack Grealish, comprado al Aston Villa en 118 millones, en la que fue la contratación más cara de la historia del club hasta el momento de la publicación de este video. Y en el tema de bajas, las más importantes fueron la venta nuevamente de Angelino al Leipzig en 18 millones de euros, la de Ferran Torres a Barcelona en 55 millones y la del máximo goleador de su historia Sergio El Kun Agüero de 33 años a Barcelona, que se fue como agente libre. Jugador que posteriormente, de manera lamentable, tuvo que dejar el fútbol en diciembre del 2021 a causa de problemas cardíacos. El rendimiento de esta campaña fue el siguiente: la Community Shield la perdieron frente al Leicester por la mínima diferencia. En la Copa de la Liga Inglesa no pudieron ganar la quinta consecutiva y cayeron en octavos de final frente al West Ham a penaltis después de un empate sin goles. En la FA Cup fueron eliminados por Liverpool en semis con un marcador de 3-2. En la Champions League fueron eliminados por el Real Madrid con un marcador en el global de 6-5. Y en la Premier League, como de costumbre, fueron los campeones, llegando a su octava conquista y la cuarta en la era de Guardiola. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 139 millones e ingresaron 94, dando un balance negativo de 45 millones, siendo el tercer club europeo e inglés que más gastó en esa campaña. En verano del 2022 era una incógnita si Guardiola quería o no continuar al frente del equipo. Su contrato estaba hasta verano del 2023 y no había renovado por el momento. Algunos rumores hablaban de que se tomaría un año sabático y otros apuntaban a que podía seguir dirigiendo, pero lejos de Inglaterra. Sin embargo, el entrenador catalán disipó todas las dudas en noviembre del 2022, renovando nuevamente su contrato hasta verano del 2025. En ese mercado de fichajes, los principales movimientos del City fueron el defensa central suizo de 27 años Manuel Akanji, proveniente del Borussia Dortmund en 18 millones de euros, el pívot inglés de 26 años Calvin Phillips, comprado al Leeds en 49 millones, y la principal contratación fue la del noruego de 21 años Erling Haaland, comprado al Dortmund en 60 millones. Las tres bajas principales fueron las de Zinchenko y Gabriel Jesús, vendido al Arsenal en 35 y 52 millones respectivamente. Y la principal fue la de Raheem Sterling, vendido a Chelsea en 56 millones. El rendimiento de esta temporada fue el siguiente:
Iniciando la campaña, perdieron la Community Shield frente al Liverpool con un marcador de 3-1. En la Copa de la Liga fueron eliminados en cuartos de final por el Southampton 2-0. En la FA Cup fueron los campeones venciendo en la final a su rival de ciudad, el Manchester United, con un marcador de 2-1. En la liga, como ya es tradición, fueron los campeones con 89 puntos, sacándole 5 a su más cercano perseguidor Arsenal, ajustando la tercera consecutiva y la quinta en los últimos 6 años. Y en la Champions League fueron los campeones derrotando al Inter de Milán y ajustando el famoso triplete, convirtiéndose en el octavo club de la historia en lograrlo. En verano del 2023, por supuesto, Guardiola continuó al mando del equipo. Su penúltimo contrato le daba tiempo hasta ese momento, pero con su última renovación y el triplete conseguido, dejó en claro que había entrenador catalán en Manchester para rato. Sus 3 contrataciones principales en ese mercado fueron la del extremo izquierdo de 21 años Jeremy Doku, comprado al Stade Rennes en 60 millones de euros. El mediocentro portugués de 25 años Mateus Nunes, comprado al Wolverhampton en 62 millones. Y la principal fue la del defensa central croata de 21 años Joško Gvardiol, comprado al Leipzig en 90 millones. Las bajas importantes fueron las de Aymeric Laporte y Riyad Mahrez, vendido al fútbol árabe en 28 y 35 millones respectivamente. La venta principal fue la del juvenil Cole Palmer, vendido a Chelsea en 47 millones. Y la más importante fue la de Ilkay Gundogan al Barcelona como agente libre. El rendimiento de esta campaña hasta el momento es el siguiente. Iniciando la temporada, le ganaron la Supercopa de Europa al Sevilla a penaltis después de un empate a un gol. La Community Shield la perdieron frente al Arsenal a penaltis después de un empate a un gol. En el Mundial de Clubes fueron los campeones dándole una paliza en la final al Fluminense de 4-0. En la Carabao Cup fueron eliminados en tercera ronda por el Newcastle con un marcador de 1-0, ajustando así 3 temporadas sin ganar ese torneo. En la FA Cup están clasificados a semifinales próximas a disputarse este fin de semana frente a Chelsea. En la Champions League, como lo acabamos de ver, fueron eliminados en cuartos de final por el Real Madrid. Y en la Premier League marchan en primer lugar, superando apenas por 2 puntos al Arsenal y al Liverpool. De conseguir ganarla, este City batiría un récord brutal en esa liga, ya que ningún equipo ha logrado ganarla 4 veces consecutivas. En resumen, lo hecho por el Manchester City en la era del jeque ha sido deportivamente excepcional en el ámbito nacional. Pasó de ser media tabla en Inglaterra a ser en el presente el club con más ligas ganadas en los últimos 15 años. Y si juntamos la estadística a las demás competiciones nacionales de Inglaterra, como la FA Cup, la Copa de la Liga y la Community Shield, también es el equipo más ganador en Inglaterra de los últimos 15 años. Ahora bien, estos frutos sabemos tienen su origen en la chequera sin fondos de los jeques, que han fichado lo que han querido y han armado un super equipo que en el presente sigue siendo el más valioso del planeta. Sin embargo, ya veremos si Guardiola logra mantener el ánimo y las motivaciones arriba, fundamentales para seguir en la cima, donde, insisto, ya se ve un claro bajón por lo menos en esta temporada. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo este video para que lo continúes viendo y, como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.